En Perú no solo es lo normal, es que, digamos, pensar en que cómo está listo un periodista antes de hacer una cobertura electoral. Si es que el periodista en el Perú, por ejemplo, no piensa de dónde viene o cómo se institucionaliza la democracia. En el Perú hay discriminación, en el Perú se ha reflexionado históricamente de cuántos presidentes dictatoriales y no dictatoriales hemos tenido, cosas que nos contextualicen cuando empecemos a trabajar. Esto yo lo he aprendido a golpes cuando trabajo en la prensa extranjera y a la par en prensa nacional, porque en prensa, en los medios como las agencias de noticias, es muy importante la historia, y cómo posicionar al país, ¿no es cierto? A ver, siguiente por favor. No voy a leer todo, es solo para que ustedes más o menos hagan una reflexión sobre lo que es. ¿Qué pasa? En América Latina la democracia es frágil, ¿ya? ¿Qué cosas hacen que la democracia ¿cómo se expresa la democracia en América Latina? La democracia se expresa en tres áreas. Se expresa en los derechos, digamos, en la parte política, digamos, ¿no es cierto? Lo que se refiere al sistema electoral, que ahí todos estamos muy vinculados, todo el mundo siente que forma parte de una democracia cuando va a votar, siente que tiene que saber, siente que su voto vale algo, siente que su opinión importa, como dice Radio Capital, ¿no es cierto? El otro tipo de democracia que tenemos en el país es el civil, es el derecho de las libertades y derechos que, por ejemplo, piden con justicia los homosexuales, ¿no es cierto? O la gente, los discapacitados, piden mejores tratos, o las madres, ahorita estoy pensando en el caso que acabo de conocer, las madres que tienen niños con enanismo, ¿no es cierto? Ellos piden otro tipo de libertades que en un estado como el peruano a veces se los niega, ¿no? ¿Qué otro tipo de democracia tenemos? La democracia social, ¿no es cierto? La de que, por ejemplo, no hay agua, no hay desagüe, no solo vamos a Pachacamac, vamos a cualquier lugar, no hay educación, no hay colegios. Entonces, la democracia tiene distintos rostros, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra cobertura electoral siempre pensamos en el voto, los candidatos, y no pensamos más allá, no expandimos la democracia más allá y eso nos hace ver que la cobertura periodística sea más reducida, ¿no es cierto? Entonces, el ideal, por supuesto, siempre es el ideal porque hay que apuntar a eso, es que se una la dimensión política, digamos, con la dimensión cívica y la social, porque si no, la cobertura periodística se vuelve muy Pavlov, ¿no? Muy automática, ¿no? Voto, no voto, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Reflexionemos gobiernos democráticos en el Perú. Nosotros tenemos independencia desde 1821, ¿no? Y recién tuvimos nuestro primer presidente con elecciones libres en 1872, con Manuel Parra. Desde 1821 hasta ahora tenemos muchos gobiernos militares o civiles, y siempre en el colegio aprendemos de Paporreta los presidentes, pero nunca nos enseñan qué diferencia hay entre Manuel Odría, una diferencia entre Alberto Fujimori, Fernando Belaúnde, ¿no? No tenemos esa visión del presidente autoritario democrático, y eso en una sociedad como la peruana es muy importante hacerlo, porque siempre vamos a escuchar, y lo hemos escuchado de tíos, abuelos, familiares: gobernó, robó, pero, ¿no es cierto?, robó pero hizo obra, ¿no es cierto? O la mano dura, ¿no? La mano dura es algo que se alaba, y en vez de asustarnos, nos parece bien, ¿no? Entonces, si estudiamos, si pensamos así digamos, nuestra historia, nuestra cobertura también va cambiando el chip, ¿no es cierto? En los últimos 50 años, desde el 60 al 2000, hemos tenido un periodo de 23 años en dictaduras y 27 años en democracia, tomando el gobierno de Alberto Fujimori como dictadura. Al estar inmersos en esta realidad, donde la democracia todavía es un proceso que estamos construyendo, los periodistas debemos pensar que la sociedad recuerda con nostalgia las dictaduras, por lo que les decía, ¿no? Orden y mano dura, frente a los gobiernos democráticos, donde hay caos y mano blanda. Si ustedes comparan cómo se ven a presidentes como Fernando Belaúnde o Alejandro Toledo en la prensa, y comparamos cómo lo veían a Alberto Fujimori,
van a ver que en los titulares es eficaz, el chino sabe, el chino trabaja, etc. En cambio en Toledo y Belaúnde es muy una visión que holandés, que vive en su nube, etc. ¿Por qué? Porque no pensamos en ver en estas categorías que son tan importantes y que sí la ven en la prensa extranjera que cubren el tema. La siguiente, por favor. A ver, otro hecho que también que tenemos que reflexionar, aparte del autoritarismo y el gobierno democrático, que somos un país de muchas diferencias sociales y raciales, ¿no es cierto? Perú es un país que en 1904, sí, en 1904 el 2% de personas hablaba español, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, es un país en el cual no todos somos ciudadanos, donde no todos hemos sido ciudadanos. Recién en 1980, gracias a la Constitución de 1979, se vota siendo analfabeto. Entonces, imagínense, todo el siglo XX, casi todo el siglo XX, los ciudadanos no podían votar, no éramos iguales. En 1908, por ejemplo, de 1900 a 1910, las personas que elegían al presidente eran del tamaño del distrito de Pueblo Libre, porque tenían que ser hombres y alfabetos. La mujer, si hablamos también de desigualdades, recién hemos votado en 1956 y hemos ido a la universidad a escondidas y peleando a partir de 1908, ¿no es cierto? Entonces es un país con muchas diferencias sociales entre sí, que también tienen que ser observadas al momento de la cobertura periodística. Cuando estamos haciendo en los medios de comunicación, las diferencias son patentes, o sea, ahí no nos engañemos. Si se hace la cobertura de un accidente de una persona pobre, mira, le vemos el ojo, la cara, la mujer llorando, todo. Si es una persona con dinero, ¿no es cierto?, hay un respeto que la BBC nos envidia. Y es así, porque así es, o sea, así somos todos, así yo también lo he visto y yo lo he hecho también, o sea, está ahí. Entonces las diferencias son claras, no solo son económicas, ¿no es cierto? En época de elecciones las diferencias ya son más crudas, ¿no?, más abiertas, ¿no? Entonces los periodistas tenemos que ser mucho más cuidadosos para que no repitamos prejuicios discriminatorios, tratar de no seguir el prejuicio que, por ejemplo, no sé, me acuerdo en las elecciones de 2006, pero Pablo Kuczynski dijo que los votantes de Humala les falta oxígeno, porque venían de los Andes, y estaban a más de 3.000 metros de altura. A su vez Jaime Bailey contó la anécdota y se empezó a reír, ¿no es cierto? Entonces, las diferencias en elecciones son más crudas, más fuertes, todo te golpea más duro. La siguiente, por favor.